Deja de pensar que el océano es simplemente un enorme recipiente lleno de agua. En realidad, la fosa de las Marianas podría ser vista como un gigantesco agujero de drenaje de la Tierra, que está absorbiendo lentamente las aguas del Océano Pacífico hacia las profundidades del planeta. Probablemente nunca hayas imaginado que, si toda el agua de los océanos desapareciera de repente, un barco situado sobre esta fosa caería verticalmente más de 1 kilómetro antes de llegar al fondo. Solo el tiempo de caída sería suficiente para escuchar varias canciones completas antes de impactar. Mucho antes de llegar al fondo, tu mente ya estaría completamente aterrorizada. Los descubrimientos más recientes han dejado a los científicos sin dormir. Esta enorme grieta estaría absorbiendo cada año una cantidad de agua que triplica la que los volcanes devuelven a la superficie. Parece como si la Tierra estuviera bebiéndose los océanos en secreto bajo nuestros pies. Entonces surge la pregunta: ¿a dónde van los miles de millones de toneladas de agua que desaparecen? ¿Existe algún tipo de mundo oculto en el interior de la Tierra? ¿O se trata de un fenómeno geológico que aún no comprendemos del todo? Si arrojáramos el monte Everest dentro de esta fosa, su cima ni siquiera alcanzaría la superficie del mar. Todavía quedarían unos 2 kilómetros de profundidad por encima de ella. Esto ya no parece una simple fosa oceánica. Parece la entrada al infierno de la Tierra. La presión aquí es tan extrema que cualquier submarino común sería aplastado como una lata vacía. Sin embargo, lo más sorprendente es que en esta oscuridad absoluta, donde la luz solar jamás llega, existen criaturas capaces de sobrevivir en condiciones que parecen desafiar las leyes de la física. Hoy vamos a descender a las profundidades más extremas del planeta para descubrir la verdadera cara de la fosa de las Marianas y revelar los increíbles secretos que esconde este gigantesco embudo terrestre. Quizá te preguntes por qué la Tierra, siendo un planeta aparentemente redondo y uniforme, posee una cicatriz tan gigantesca en el Océano Pacífico Occidental. La respuesta se encuentra en una colisión geológica que lleva millones de años ocurriendo. Retrocedamos en el tiempo. Hace millones de años, la placa del Pacífico avanzaba lentamente contra la placa de las Marianas. Cuando ambas chocaron ocurrió algo extraordinario. Como la placa del Pacífico era más pesada y densa, en lugar de elevarse sobre la otra, comenzó a hundirse por debajo de ella. Este fenómeno se conoce como subducción. La placa más pesada se dobló y comenzó a descender hacia el manto terrestre. Como resultado, la placa de las Marianas también se deformó y se curvó hacia abajo. La fosa de las Marianas nació precisamente de esta enorme presión y fricción entre dos gigantescas placas tectónicas. Pero aquí viene algo aún más interesante. A unos 200 kilómetros al este de la fosa existe una cadena de islas perfectamente alineadas, las Islas Marianas. Por un lado tenemos una inmensa grieta que parece tragarse todo. Por el otro, un archipiélago lleno de vida. ¿Casualidad? En absoluto. Cuando la placa del Pacífico arrastra agua oceánica hacia el interior de la Tierra, esa agua entra en contacto con materiales extremadamente calientes. Esto provoca reacciones químicas que reducen el punto de fusión de las rocas, permitiendo que se derritan con mayor facilidad. El magma generado asciende porque es más ligero que los materiales que lo rodean. Finalmente atraviesa el fondo oceánico y forma volcanes submarinos. Tras millones de años de erupciones y acumulación de material volcánico, esos volcanes crecieron hasta sobresalir del océano, formando las islas que vemos actualmente. Es una de las paradojas más fascinantes de la naturaleza, donde nace un abismo capaz de devorar océanos. También nacen hermosas islas tropicales. Si la fosa de las Marianas es el corredor hacia el infierno, entonces el abismo Challenger es su punto más profundo. Su profundidad alcanza aproximadamente los 10.935 metros. ¿Por qué es tan profundo? Algunos científicos creen que la placa tectónica que se hunde podría haberse fracturado en las profundidades, como si una enorme tela se rasgara bajo el peso de sí misma. Al perder soporte lateral, una parte de la placa comenzó a descender aún más rápidamente hacia el interior de la Tierra. Esta caída geológica habría generado una depresión todavía más profunda, más empinada y más extrema que el resto de la fosa. Así habría nacido el abismo Challenger, como consecuencia de una gigantesca fractura en las profundidades de la corteza terrestre. Frente a un lugar tan hostil, parecería imposible que alguien quisiera visitarlo. Pero en 1960, dos hombres decidieron hacerlo. Jacques Piccard y el teniente Don Walsh se embarcaron en una nave llamada Trieste para intentar alcanzar el punto más profundo del océano. Llamarla una nave extraordinaria no es exagerar. Todo el mundo sabía que la presión a casi 11 kilómetros de profundidad podía destruir cualquier estructura, pues por eso no podían utilizar sistemas convencionales de flotación.
basados en aire comprimido. Entonces surge la pregunta: ¿qué utilizaron para conseguirlo? Sí, escuchaste bien. La primera vez que la humanidad conquistó las profundidades extremas del océano no fue gracias a una tecnología futurista, sino llenando una enorme estructura con una cantidad gigantesca de gasolina. Si eso se hiciera hoy, probablemente las organizaciones ambientalistas los demandarían de inmediato. ¿Por qué utilizar gasolina? Porque la gasolina es más ligera que el agua, y además, es un líquido casi imposible de comprimir. El sumergible llevaba un enorme flotador lleno de gasolina. Debajo de él colgaba una esfera metálica de menos de 2 metros de ancho. Ese pequeño espacio era el refugio de los 2 tripulantes. La esfera estaba fabricada con acero especial de 13 centímetros de grosor. Los ocupantes viajaban tan apretados que parecían sardinas dentro de una lata. Para descender, llevaban 9 toneladas de perdigones de hierro. Cuando alcanzaron las profundidades extremas, comenzaron a escuchar crujidos aterradores producidos por el metal bajo la presión del océano. Era como si la muerte estuviera golpeando la puerta. Solo permanecieron unos 20 minutos en el fondo, pero allí observaron algo que sorprendió al mundo entero. Creyeron haber visto un pez plano, similar a un lenguado. Aunque hoy muchos científicos piensan que probablemente se trataba de un pepino de mar. En aquel momento aquello parecía demostrar que la vida podía existir incluso en los lugares más extremos del planeta. ¿Y cómo regresaban a la superficie? De una forma increíblemente simple. Bastaba con cortar la corriente eléctrica de unos electroimanes. Al hacerlo, las 9 toneladas de hierro caían al fondo del océano, y el sumergible, al perder peso, salía disparado hacia arriba como un enorme corcho. Este diseño, tan simple que parece improvisado, logró una de las mayores hazañas de exploración de la historia, James Cameron. Y el regreso al abismo avancemos hasta el año 2012. Si piensas que James Cameron solo es el director de Titanic y Avatar, estás equivocado. Cameron quería explorar personalmente las profundidades más extremas del planeta. Durante años participó en el desarrollo de una nave llamada Deep Sea Challenger. Su forma recordaba a un enorme torpedo vertical. ¿Ves? Ya no se utilizó gasolina. Los ingenieros desarrollaron una espuma sintáctica especial capaz de proporcionar flotabilidad y, al mismo tiempo, formar parte de la estructura del vehículo. Era más ligera que la gasolina y lo suficientemente resistente para soportar la presión de casi 11 kilómetros de profundidad. Gracias a esta tecnología, el sumergible podía subir y bajar como si fuera un ascensor submarino. Sin embargo, incluso la tecnología más avanzada tuvo problemas en la fosa de las Marianas. La presión extrema dañó parte del sistema hidráulico. Cameron quería utilizar un brazo mecánico para recoger muestras de roca, pero una avería hidráulica lo dejó inutilizado. El aceite hidráulico comenzó a escapar y el brazo quedó paralizado. Fue una enorme decepción. Había llegado al punto más profundo de la Tierra y aún así no pudo tocar directamente el fondo con su equipo de recolección. Aquello demostró una vez más que la fosa de las Marianas sigue siendo uno de los lugares más hostiles para la exploración humana. ¿Cómo se descubrió la fosa de las Marianas? La historia de su descubrimiento es bastante curiosa. En 1875, el buque británico HMS Challenger realizaba investigaciones en el Océano Pacífico. En aquella época no existía el sonar. La única forma de medir la profundidad era extremadamente rudimentaria. Los marineros lanzaban una cuerda con un peso en el extremo. Comenzaron soltando miles de metros. No tocó fondo, soltaron más y más y más. Los marineros quedaron sorprendidos. Llegó un momento en que comenzaron a preguntarse si el océano tenía realmente fondo. Finalmente, cuando habían desplegado más de 8.000 metros de cuerda, el peso tocó fondo. Aquello cambió para siempre la comprensión humana de los océanos. Por primera vez, se descubrió que existía una inmensa depresión submarina. Décadas después, gracias a tecnologías más avanzadas, se identificó con precisión el punto más profundo. Ese lugar recibió el nombre de Abismo Challenger, en honor al barco que realizó las primeras mediciones. Los monstruos del abismo, a unos 8.000 metros de profundidad, vive una de las criaturas más famosas de la zona. El pez caracol de las Marianas. Su cuerpo es casi transparente. Parece una especie de fantasma, gelatinoso, y aún así es uno de los principales depredadores de esas profundidades. ¿Cómo puede sobrevivir una criatura tan blanda en un lugar donde la presión puede aplastar acero? La respuesta está en su cuerpo. Estos animales no poseen cavidades llenas de aire como los pulmones humanos o las vejigas natatorias de muchos peces. Su organismo está compuesto principalmente por líquidos. Los líquidos apenas pueden comprimirse, como la presión dentro y fuera de su cuerpo está equilibrada. La enorme presión del océano no los aplasta.
Después de millones de años de evolución, estas criaturas se han adaptado perfectamente al entorno. Además, en una oscuridad total, los ojos dejan de ser tan importantes. Por eso utilizan sistemas sensoriales extremadamente sensibles capaces de detectar mínimas vibraciones en el agua. Son cazadores, especializados en un mundo donde nunca llega la luz del sol. La vida a 10.000 metros de profundidad más abajo. Cerca de los 10.000 metros, prácticamente desaparecen los peces. Allí dominan microorganismos y organismos unicelulares extraños. Estos seres viven alimentándose de lo que los científicos llaman nieve marina. La nieve marina está formada por restos orgánicos que caen lentamente desde las capas superiores del océano. Cadáveres de organismos, excrementos, fragmentos vegetales y otros residuos se convierten en el alimento de las criaturas del abismo. Para ellas, la muerte en la superficie significa un festín en las profundidades. Hay riquezas escondidas en la fosa de las Marianas. En Internet circula el rumor de que la fosa de las Marianas contiene enormes cantidades de minerales raros y recursos estratégicos. Sin embargo, actualmente no existen pruebas que demuestren que sea una gigantesca mina de tierras raras. Los verdaderos depósitos importantes de minerales submarinos se encuentran en otras regiones del Pacífico. Además, la profundidad extrema de la fosa hace que cualquier intento de explotación resulte extraordinariamente difícil. Por ahora, su valor principal no es económico. Su verdadero valor está en el conocimiento científico que proporciona. El gran misterio, y así volvemos a la pregunta inicial. ¿Está realmente la Tierra absorbiendo agua del océano? Los estudios indican que las placas tectónicas arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior del planeta mediante el proceso de subducción. Parte de esa agua permanece atrapada en minerales del manto terrestre. Otra parte regresa a la superficie a través de volcanes y actividad geológica. La Tierra parece mantener un gigantesco ciclo de agua oculto bajo nuestros pies, y aunque todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, una cosa es segura: la fosa de las Marianas no es solo el lugar más profundo del planeta. Es una ventana hacia algunos de los secretos más fascinantes y misteriosos de la Tierra. Un equipo de investigación de la Universidad de Washington descubrió que la cantidad de agua que la fosa de las Marianas absorbe es mucho mayor de lo que imaginábamos. Esa agua desciende junto con las placas tectónicas y se infiltra hasta unos 32 kilómetros de profundidad dentro del manto terrestre. Según sus cálculos, cada año el manto absorbe una cantidad de agua aproximadamente 3 veces superior a la que los volcanes devuelven a la superficie. Aquí aparece una paradoja fascinante. Si los océanos estuvieran perdiendo agua constantemente, el nivel del mar debería disminuir con el tiempo. Sin embargo, en escalas geológicas largas, el nivel del mar se mantiene relativamente estable. Este es uno de los mayores misterios sin resolver de la geología moderna. ¿Dónde terminan los miles de millones de toneladas de agua que desaparecen en las profundidades de la fosa de las Marianas? ¿Acaso existe un océano oculto en las profundidades del manto terrestre que nunca hemos visto? ¿O tal vez esa agua regresa a la superficie mediante procesos geológicos que todavía desconocemos? ¿O existe algún mecanismo interno del planeta que mantiene el equilibrio de la Tierra de una manera que aún no comprendemos? La fosa de las Marianas es como un guardián silencioso. Protege algunos de los secretos más profundos, oscuros y fríos de nuestro planeta. Cada vez que creemos estar cerca de descubrir la verdad, nos presenta un misterio aún más profundo. La humanidad ha llegado a la Luna. Incluso hemos enviado sondas más allá del sistema solar. Sin embargo, conocemos menos sobre algunas regiones de nuestro propio planeta de lo que conocemos sobre la superficie de Marte. La existencia de la fosa de las Marianas nos recuerda constantemente algo importante. Antes de mirar con arrogancia hacia las estrellas, quizá deberíamos observar con más atención el mundo que existe bajo nuestros pies. Allí abajo no hay luz, no hay oxígeno, solo existe una presión aplastante y formas de vida que desafían nuestra imaginación. Si esta historia te ha hecho sentir un poco más de respeto por los misterios de nuestro planeta, entonces la misión está cumplida. Porque la fosa de las Marianas sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos jamás descubiertos. Y tal vez, en algún lugar de esas profundidades oscuras, todavía se esconden respuestas a preguntas que ni siquiera sabemos formular. Si el océano realmente estuviera siendo absorbido por el interior de la Tierra, ¿podría existir un gigantesco océano oculto bajo nuestros pies?